Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, pues ya que me lo habéis pedido, vamos a hablar de Expedition 33. Es pronto, todavía es bastante más que pronto, para analizar este videojuego en profundidad por mi parte, ya que pues el título se lanzó ayer, no lo he estado jugando con tiempo, pese a que muchas gracias de verdad a la desarrolladora por mandarme un código en su momento, pero no estaba yo en disposición de ponerme con un videojuego largo, estaban los rumores, el run de Oblivion y todo eso, y dije, mira, vamos a ir por partes, voy a tomarme mi tiempo, y que además tenía bastantes cosas pendientes, como por ejemplo The First Berserker Kazan. O sea, he estado con un mogollón de títulos últimamente, y que bueno, tengo todavía que dejaros análisis varios por el canal, pero sobre este sí necesito dejar unas primeras impresiones y sensaciones porque hace ya mucho tiempo que no agarro yo un RPG por turnos y en tan poco transmite tanto. Expedition 33 es un videojuego que se presentó en un evento de Xbox hace cosa de un año, más o menos, hace unos buenos meses, y que de verdad entró a los ojos de todo el mundo, de una manera directa, fuera o no fueran fans de esta clase de videojuegos, de estos RPG por turnos, sobre todo por su estética, sobre todo por ese toque Belle Époque. Estamos hablando de un periodo que nos sitúa en Francia, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y que bueno, pues ha sido siempre una estética bastante llamativa, ¿no? Se ha utilizado en otros videojuegos o similares, del estilo Lies of P, por ejemplo, y así con otros muchos, y desde luego siempre y cuando el videojuego acompaña, esto acaba resultando en algo muy disfrutable, en algo muy bonito, simplemente por quedarte embobado mirando los entornos, mirando esos ambientes. Eso es algo que ya me está sucediendo con Expedition 33, el videojuego te deja embobado en todo momento. Además, luego estaba la puesta en escena que nos ofrece este videojuego a la hora de realizar los combates. Hay gente que ve Expedition 33 y dice, uff, un videojuego por turnos, un videojuego donde tienes que estar planificando estrategias y tal, es algo mucho más lento, es algo mucho más pausado y no les termina de llamar la atención en ese sentido. Caso error. Ahora os voy a comentar en este vídeo por qué este videojuego no es un RPG por turnos más de esta industria. De hecho, tiene variaciones y vibras a la saga Persona, la manera en la que te aparecen los comandos durante las batallas, tiene pues esos toques, por supuesto, a los Final Fantasy, y obviamente también os recordará mucho, y esto lo he comentado mil y una veces en el canal, a los Odyssey, videojuego clásico de la 360 que nunca tuvo un sucesor, pero que espiritualmente se ve muy reflejado en este videojuego y en otras cuantas cositas. Vamos a más reflexiones. En este canal hemos seguido toda la información que ha salido de este videojuego desde el principio, cuando apareció el primer gameplay, cuando empezaron a soltar entrevistas con detalles del videojuego, cada vez que aparecía un nuevo blog post os traía yo todas las cositas que nos soltaban, y por supuesto cuando iban detallando los personajes tal y que cual, pues aquí también os dijimos, mira, oye, este va a funcionar así, este va a funcionar así, y puedes combinarlos de esta manera. Bien, como quien dice, hemos seguido todo lo que se ha comentado de este título, no nos hemos apuntado ahora por guerra de consolas y demás como se está haciendo por ahí, no, estamos hablando de un videojuego que siempre nos ha llamado la atención y que siempre nos ha interesado por estos lugares. Yo tenía mis dudas igualmente sobre este videojuego porque, primero de todo, aunque haya algunos veteranos de Ubisoft, son un equipo joven, un equipo pequeño, una nueva IP, un estudio nuevo, o sea, muchos elementos como para decir dónde está el truco de este videojuego que luce tan bien. No lo hay. No lo hay. Este título, este Expedition 33, a nivel de juego de rol por turnos, os voy comentando, a mí es lo que más rompedor me ha parecido en lo poco que llevo jugado. Poco, a lo mejor son, yo que sé, 6-7 horas, no lo he mirado, pero bastante. Ayer me pegué el día jugando este videojuego. Pues en ese tiempo
a nivel de gameplay, a nivel de puesta en escena, a nivel de propuesta general, es lo más rompedor que he visto desde este título que tengo en mano. Final Fantasy X. Y desde aquí ha llovido, ¿eh? O sea, ha habido RPGs por turnos que han sido una absoluta pasada. No entro ya en CRPGs como por ejemplo Baldur's Gate 3 y tal, no, hablo de los RPG por turnos más tradicionales, por así decirlo. Nos hemos encontrado el mencionado los Odyssey, una auténtica joya de la 360. Hemos visto videojuegos algo más conservadores pero espectaculares como Dragon Quest 11 y por supuesto Octopath Traveler, mismamente hace unos años otra obra maestra, Sea of Stars, de las mayores joyas indies que se han hecho en este siglo, os lo voy a decir así, un juego que solamente puedo deciros recomendado, jugadlo sí o sí, os gusten o no los títulos por turnos. Pues aparece Expedition 33 de un estudio nuevo y para mi gusto ha superado, ha estado por encima de las primeras sensaciones que tuve con todos los demás que acabo de mencionar. Una auténtica ida de olla. Y eso no es poco decir, desde este ha llovido ya más de un par de décadas, ¿eh? Este videojuego ya tiene sus buenos años. Pues nada, que ha salido desde entonces, me ha roto los esquemas tanto como este videojuego. Sobre todo, ya no es por el tema ambiental y que la historia sea muy bonita, que lo es por cierto, no, sino el sistema de juego, el sistema de combate, la propuesta, lo animado, la música, es un todo. Un buen RPG por turnos suele tener ciertas características que al menos en la mayoría de clásicos todos se acaban cumpliendo a rajatabla, o sea, suelen ser cosas bastante innegables. Por ejemplo, la banda sonora. En estos videojuegos siempre tiene que haber una buena banda sonora de fondo. Suele ser de corte melancólico, suele ser una banda sonora con muchas variantes por aquí y por allá, pero sobre todo a la hora de los combates tienes que tener mucha fuerza, porque vas a combatir bastante, vas a tener muchos encuentros, los momentos aleatorios esos al final van a tener un peso muy importante a lo largo de lo que es la experiencia de juego, con lo cual la banda sonora es importantísima. Eso lo traslada Expedition 33. Por supuesto, también la estética visual, unos personajes y una historia carismática es algo que tiene que tener también cierto peso, para algunos más, para otros menos, pero eso también lo tenéis en Expedition 33. La historia ya de inicio es desgarradora, pero a nivel de gameplay, otra cosa. Sé que a muchos los RPG por turnos, o al menos los videojuegos de esta clase, no son para vosotros, sobre todo los más jóvenes que no están acostumbrados y tal, pues suelen ser bastante reacios. Darle una oportunidad a Expedition 33. Lo tenéis a precio reducido, tenéis claves digitales muy baratas, tenéis también el videojuego en Game Pass, o sea, lo tenéis al alcance de la mano como para darle un tiento sin gastaros demasiado. Os digo que va a valer y mucho la pena pasar por el aro. Principalmente, ¿por qué? Porque a diferencia de otros RPG por turno, ya sabéis que aquí hay un sistema de interacciones bastante potente. Los ha habido en videojuegos anteriores, mismamente en la saga Final Fantasy, en el 8 podías dar un golpe extra, o en videojuegos como The Legend of Dragon, que podías hacer combos, no sé si os acordáis, era un título algo más de nicho, al menos aquí en Occidente, y luego pues el mencionado Sea of Stars también tenía como cierto sistema de combos, ¿no? Eso está aplicado aquí, pero de una manera hiperbestia. Yo puedo deciros que este videojuego no es lo que esperaba en ese sentido, porque yo pensaba, digo, a ver, va a ser un RPG por turno, sí, con elementos de interacción y tal, que pintan muy espectaculares y muy bonitos, pero no sé, ya está, lo he visto en otros videojuegos. No lo he visto, tal y como está hecho aquí, no lo he visto nunca. En toda mi vida he visto un videojuego de RPG por turnos tan malditamente interactivo como este. Está en la fina línea del RPG por turnos clásicos y el Action RPG que nos encontramos hoy en día. Es como el término medio al que a muchos les ha costado la vida llegar. Han probado 20.000 fórmulas, desde lo que hacen, por ejemplo, en Final Fantasy VII Remake, que también tienes esos momentos de pausa para pensar tu estrategia tal y que cual. Aquí han encontrado un punto medio todavía mucho más dulce para todos y cada uno de los jugadores. Te guste más la acción directa, te guste más el turno. Este videojuego tiene por momentos, esto lo voy a definir así seguramente para el título del vídeo, enfrentamientos a los Souls. Y esto quiero que lo entendáis.
Este título no es que simplemente tengas elementos de interacción, es que son básicos para que te pases un combate. Si tú no haces las interacciones, no te vas a pasar este videojuego, al menos en dificultad normal. Es la sensación que me he dado a mí. O sea, aquí no le des a atacar y esperes de brazos cruzados a que el enemigo te golpee para luego que llegue tu turno. No. Ataca y luego estate pendiente de hacer una esquiva, de hacer un bloqueo, de hacer el parry, de dar un salto, de contraatacar, de tener cuidado con los efectos alterados. Tienes que estar pendiente en todo momento. Es una experiencia muy inmersiva. Ya os dejaba yo caer por aquí que si ese sistema funcionaba podría ser muy interesante porque te haría más inversión en el sistema, bueno, en los combates, como quien dice, ¿no? Te guste más o menos el género. Pero es que lo han llevado a otro nivel, y digo tipo Souls porque precisamente yo hace poco, como he comentado al principio, he estado jugando First Berserker Kazan. Es un videojuego basado sobre todo en el parry, ¿no? Tienes que estar pendiente de bloqueos, esquivas y tal para poder atacar más fuerte, para poder acumular daño al enemigo y todo eso, y bueno, al final es algo que también tienes que hacer aquí. Puedes pasarte muchos combates sin que te golpeen en ningún momento, y no porque seas especialmente poderoso. Yo hay enemigos bastante tochos al principio del videojuego, los clásicos medio bosses secundarios que te encuentras por ahí, que ya llegó un punto en el que me los podía pasar sin que prácticamente me golpearan. Es así, el videojuego tiene pura estrategia, pero no solamente basada en los turnos, no, sino en la acción directa. El videojuego te abre un abanico absolutamente brutal, espectacular en ese sentido. Lo que han hecho con este sistema de combate, prepararos, que en el futuro lo van a copiar 20.000 videojuegos, y eso significa mucho. ¿Cuándo sabes que un videojuego ha hecho historia o ha sido importante? Hay muchos elementos que pueden definir esto, pero uno de ellos es sin duda cuando otros muchos lo copian, cuando otros muchos utilizan una fórmula prácticamente idéntica y lo llevan a su terreno, lo llevan a una estética propia y todo ese tipo de cosas, pero tú, por ejemplo, cuando ves un Lies of P, dices, esto es un Souls. Tú cuando ves un juego de rol por turnos rollo medieval, así, tal y que cual, pues puedes pensar, esto es un Final Fantasy, esto es, yo que sé, un Dragon Quest, esto es un tal. Ese tipo de cosas son los que definen que has hecho algo importante, cuando todos los demás quieren ser como tú. Pues Expedition 33, recalco, a mí me da esa sensación en el cuerpo de decir, a partir de aquí van a cambiar muchas cosas en los RPG por turnos. En los años venideros seguramente empecemos a ver un mogollón de videojuegos que tengan estas mecánicas que acabo de definir, porque son mecánicas que te dan lo más importante en un videojuego, la interacción. Es algo que muchas veces se pierde en el camino, ¿no? Pensar que un videojuego simplemente es ver una buena historia y ya está. No, yo no lo pienso así, no lo veo de esa manera. Por supuesto tiene que haber buenas historias y por supuesto en un RPG de este tipo las historias tienen que tener un calado bastante importante, pero a la hora de combatir es cuando estos videojuegos se suelen hacer más pesados, más largos, más densos, pero es que en Expedition 33 da gusto combatir. Puedes hacer varios ataques en un mismo turno, puedes estar saltando, esquivando y que aún así sea un videojuego relativamente pausado. Puedes estar mirando un mogollón de efectos secundarios y demás y todo eso apañado con una música de fondo que te da una puesta en escena difícilmente superable. Es una auténtica oda a esos videojuegos clásicos que hemos conocido hasta la fecha, pero marcando su propio terreno y marcando un antes y un después, diría yo. Y sí, como he dicho al principio, es un poco pronto para hacer un análisis del videojuego. Generalmente os hablo de la estructura, diseño de niveles, un poco cómo está creado todo, del cómo avanzas en el videojuego, de la progresión, y ahí de momento solamente puedo hacer pequeñas observaciones, no para hacer un análisis extenso, pero ya me da esta vibra que acabo de comentar, ya me da la vibra de que todo esto ha conseguido una estructura, un conjunto a emular en años venideros. Incluso hay esta plataformeo en diferentes zonas del juego. No sé, hay que decir que este título, además de todo, a mí me está dando de momento la sensación de que tiene un buen balance de equilibrio-nivel. ¿A qué me refiero con eso? Que no me está transmitiendo la vibra en ningún momento de que necesite farmear, necesite estar pegándome en varios combates para poder superar al boss de turno, al gigantón que me aparece en un momento determinado. No.
me da la sensación de que esto es simplemente un combate bien construido. Un combate que si lo manejas, si lo dominas en ciertas situaciones, incluso puedes no pasar ninguna clase de apuro, aunque te tires contra un boss media hora luchando. Tienes herramientas de sobra que si acabas manejando, si acabas dominando, puedes superar prácticamente cualquier enfrentamiento sin necesidad de sobrefarmear, como suele suceder en esta clase de títulos, que es un mal endémico, de hecho, que existe en los RPG japoneses. Que es la mítica de, pues mira, llega un nuevo jefe superpoderoso y bien, o eres un crack mundial o bien sencillamente te pones a farmear. El farmeo al final acaba siendo casi inevitable, porque, bueno, al fin, es el mítico que de un toque te mata a uno, luego te deja al otro medio atolondrado y no puedes hacer absolutamente nada, así que a ponerte fuerte. Aquí esto no me está transmitiendo esa sensación, no me está transmitiendo necesidad en ningún momento de tener que ponerme las pilas en determinada zona, a curarme, a subir de nivel y todo eso. De momento eso no está pasando. Ya veremos, eso lo comentaré en un análisis más adelante cuando haya podido avanzar. Pero tiene un conjunto de cosas este videojuego que aportan una frescura, aportan lo que creo tenían que haber sido sagas como la mencionada Final Fantasy, porque después de esto Final Fantasy no supo evolucionar, no supo qué es lo que quería ser, ha ido probando cosas, hizo un videojuego online, luego una especie de background story, luego hizo pues venga volvemos a los turnos, luego hizo pues otro online, luego dijeron pues venga Action RPG mundo abierto, no, Action RPG pero mundo más lineal, dando tumbos, no saben a dónde ir ahora mismo con la saga Final Fantasy. Aquí les acaban de marcar un camino. No solamente a ellos, es un ejemplo de una saga recurrente, no. Acaban de marcar el camino de cómo hacer un RPG por turnos de este tipo y que sea asimilable para todo el mundo y que además tenga una buena construcción de combates. En resumidas cuentas, Expedition 33 es un videojuego con identidad. Sabe lo que quiere ser. Quiere el reflejo de algunos clásicos de esta industria maravillosos, ellos mismos lo han reconocido, que han tenido muchísima inspiración en alguna de las sagas o títulos que acabo de mencionar, pero quieren tener como su punto y aparte, ellos quieren ser diferentes y es increíble que tenga que venir un estudio de este calibre, un estudio completamente nuevo, con gente novel, que tenga que decirle a la industria, oye, por aquí, así se pueden hacer las cosas también y que además te lo vendan a precio reducido, que no te pidan 90 plomos por un videojuego de base que de por sí está muy bien construido y que por supuesto más adelante en este canal vamos a analizar ya más al completo, pero eso, necesito un tiempecito, lo comentaremos en directo este mismo fin de semana. En la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones impresionantes sobre este título, ahorrando spoilers por favor, y disfrútenlo mucho. Un saludo.